descubrirle, para pues que yo pueda decirte, este soy yo y este eres tú, y hay muchas otras personas aquí y hay también muchos otros dioses o muchas otras creencias o muchos otros intereses en la vida aquí, pero entonces hazle clic a donde dice Cristo y yo hago clic a donde dice tu nombre, no el de tu papá, no el de tu mamá, no el de tu esposa, no el de tus hijos, no el de... Por eso dice, si no deja a su padre, ni a su madre, ni a su esposa, ni a sus hijos detrás, no puede ser discípulo. Obviamente que no puede ser, porque es que no es la clave que le toca el teléfono de tu mamá, o de tu papá, o de tu hijo. No, es la clave tuya y solamente la tuya. Y tú tienes que hacerte descubrirle para Cristo, no para otros intereses en la vida, no para el dinero, no para el prestigio, no para dominar sobre los demás, no para hacerle trampa a los negocios, no para tener otros dioses, lo que sea que te mueva la vida, el sexo, el poder, el placer, todas estas cosas. Entonces, eso de elegir, Él te elige a ti, pero tú tienes también que elegirlo a Él, y cuando te da la clave, es tu palabra de Dios, entonces tú entras en ese conectarte con Él, y en un momento como que tu vida es amarte. Y ese es el cristiano, la cristiana, ese es el discípulo, la discípula de Cristo. Yo creo que eso, pues esta mañana iba a predicar de otra manera, pero esta mañana me encantó este comentario de un sitio de internet que se llama Catholic Women Preach, mujeres católicas predican. La idea de ellas es que siempre es un cura y un varón predicando en las iglesias, pues está bien, eso no lo vamos a cambiar así nomás, pero hagamos nuestra propia predicación, y predicar muy bien, muy interesante. Catholic Women Preach, y es católico, súper católico. A veces son monjitas, a veces son señoras, a veces son profesionales que estudian Biblia y cosas. Esta mañana dije, yo voy a hacer esto en la misa porque me pareció muy bueno. Aunque la cosa, pues, yo tampoco la entiendo del todo, me pareció como muy clarito que si el Señor estuviera hablándonos hoy en día, me diría más o menos eso. Nos diría, tienes que decidir tú si vas a estar connected conmigo, si vamos a poder trabajar juntos, si vamos a estar en esa conexión, como sin mucha cable y sin mucha cosa, solamente de corazón a corazón. Tú tienes que decidir. Y eso para nosotros los latinos no es fácil. O sea, pareciera más fácil porque somos católicos de toda la vida, porque también nuestros antepasados son católicos, pero precisamente por eso no es fácil. Porque yo, por ejemplo, fui bautizado a los 2 días de nacido. A mí me encanta decir que el otro día salió en la prensa un letrerito que mis tías pusieron que decía: un hermoso niño fue bautizado en la iglesia. Y yo siempre buscaba ese hermoso niño en mi espejo, como que no. Y 2 días de nacido, obviamente no me acuerdo, que no me pidieron permiso, obviamente que me llevaron, obviamente que me forzaron, lo que sea que uno diga en las edades que usted tenga. La idea es que nosotros católicos recibimos nuestra fe en Cristo de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, y siga de ahí para atrás quién sale este hermano. La mayoría de nosotros venimos recibiendo la fe así. Entonces, como que no nos ha tocado sentarnos a decir, he decidido seguir a Cristo. Aunque hay momentos de la confirmación, y para eso la confirmación a muchos que les tocó cuando eran niños o en el mismo bautismo, pues se trata de hacer como a los 13, 14 años, para que haya como una decisión. Voy a sentarme a decidir si voy a ser cristiano de la iglesia católica o no. Sin embargo, uno de teenager o de adolescente no está todavía como para muchas cosas. Entonces ya vienen los problemas de la vida y las situaciones, y de pronto uno se va descuidando, o muchos de los que nos pasa aquí en todas las iglesias que vienen a las clases, traemos a los niños a las clases aquí en esta parroquia por 5 años para prepararse, 2 años para la primera comunión, 1 año de Biblia, 2 años más de confirmación, y a los 5 años terminamos ya con la confirmación, ya adolescentes. Bonita la celebración, y al estilo griego entonces, como que tiran el gorrito y se gradúan, y muchos de ellos no vuelven a la iglesia. Y ya no hay quien en la casa, hijo, vamos para el hoy es domingo.
este evangelio, lo que acabamos de oír, para decidir, ¿vas a estar con Cristo? ¿Vas a tener a Cristo en tu vida, sí o no? ¿Vas a ser descubrible para Cristo y vas a hacerle clic a donde dice Cristo para recibir la clave y conectar con Él? ¿O vas a vivir la vida en otras formas, en otras conexiones, en otros intereses? Eso es, me parece a mí un poco lo que está diciendo el Evangelio. Y eso lo experimenté yo mucho cuando era misionero en Etiopía. Estuve 9 años por allá con una misma aldeita todo el tiempo, súper caliente, que era increíble vivir eso tan caliente. Y 9 años. Y entonces, a los 2 primeros años, pues no había cristianos allí, nadie. Pero nosotros prestábamos pelotas de fútbol de nosotros, para que los niños jugaran ahí en los campos que hay. Y los domingos, ¿no? Los domingos, pues nosotros vamos a rezar la misa y no hay juegos. Entonces la gente, los niños, pero empezaron a venir a donde nos reuníamos para rezar, y algunos de ellos se fueron interesando. A la vuelta de 2 años bautizamos 22 niños y jóvenes entre los 10 y los 22 años, 22 del primer grupito. Y fuimos después haciendo el proceso de la primera comunión, la confesión y la confirmación. No me tocó llegar a que ninguno de ellos se casara, pero sí me tocó que ya cuando me iban a mandar para acá en el 2011, una de estas muchachas de las primeras que bauticé tuvo un niño y lo traía para que se lo bautizara, pero como al mes siguiente, no me venía a los 8 días. Entonces no me tocó bautizar bebés, no me tocó ninguna pareja que se casara, pero sí me tocó bautismo, los primeros sacramentos. Y en ese proceso, estos que se iban bautizando jovencitos, teenagers, los que llamamos teenagers, los adolescentes, que no los entiendo, que son caprichosos, que piensan muy distinto, que quien los maneja, que no obedecen. Pero esos jovencitos se dejaron tocar por Cristo, pusieron el Bluetooth con Cristo, conecte. Y entonces a ellos les tocó decidir, a ellos, a esos jovencitos, hombres y mujeres, les tocó decidir, ¿voy a ser discípulo o discípula de Cristo, sí o no? Porque mi papá no sabía nada de Cristo, mi mamá no sabía nada de Cristo, mis abuelos, nadie sabía nada de Cristo. Estoy hablando de una experiencia mía de hace 10, 20 años. No sabía nada de Cristo, y a estos empezamos con las pelotas de fútbol y eso, empezaron a venir, leer la palabra en la lengua de ellos, hacer unos tambores para que tocaran su música en la iglesia, y se fueron dejando conquistar por Cristo, y fueron los primeros cristianos de sus familias y de sus pueblos. Pero eso implica todo esto de el papá, la mamá, la esposa, el esposo, los hijos, las hermanas, todo esto, porque hay como una ruptura, hay una cosa allí que es, no, yo ya voy a vivir como discípulo, como discípula de Cristo. Yo ya no voy a vivir solamente como me enseñan en mi aldea, en mi pueblo, en mi cultura, sino que todo eso lo voy a usar, pero es con la guía de Cristo Jesús. Y eso no es fácil para ellos, tan jovencitos además, y para uno porque no tenemos la lengua bien del lugar para comprender muchas cosas de lo que pasa por dentro de la mente de las personas. Pero este evangelio es muy importante para nosotros los latinos, porque a nosotros no nos toca ser primeros cristianos. A nosotros no nos toca como decir, ¿y yo qué hago para que mis papás conozcan de Cristo? ¿O yo qué hago para que mi esposa, algunos de las parejas sí les toca empezar a decir, ¿cómo me conquisto a este hombre? ¿Cómo me conquisto a esta mujer? No solamente para mí, sino para Cristo también. Y entonces todas estas cosas son como lo que el evangelio de hoy nos está como llamando la atención. No te quedes allí con que ya estás bautizado, padre, pues yo voy a misa, pues no todos los domingos, pues yo voy a misa, mire, pues católico toda la vida, yo no mato a nadie, yo no robo. Muy bien, pero es que el evangelio ya está diciendo, dice en la primera frase, dice, mucha gente lo acompañaba, y él se volteó y les dijo, el que quiera seguirme, siéntese y decida. Y pues ponen unos ejemplos que nosotros no entendemos bien, que eso de la torre, que unos soldados atacan a otros soldados, eso pues ya son ejemplos de ese tiempo, pero la idea es, si me quiere seguir, siéntese y decida, es decir, pare. Decida si vas a seguir a Cristo o no. Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de ir a retiros
senté, vi que podía conectarme con Cristo, hice lo que tenía que hacer, me hice descubrible para Cristo, hice clic donde había que hacerle a Cristo, en medio de las claves en este retiro, y ahora estamos conectados. Y entonces venimos felices de esos 3 días de retiro y queremos seguir así por toda la vida, y a veces ya uno se enreda en el camino, se apereza o lo que sea, pero esa decisión es muy importante que la hagamos. Yo personalmente tengo que decir que pues, toda la vida fui católico desde los 2 días de nacido, y yo no he tenido así un momento inmenso de que tuve que decidirme por Cristo otra vez, pero obviamente tuve que decidir para entrar al seminario, tuve que decidir para ser sacerdote, pues tuve que decidir para aceptar irme para el África un montón de años de mi vida, de mi juventud y cosas así, pero cada uno de nosotros tiene que llegar a ese punto de decidir si vas a ser un Bluetooth cristiano conectado con Cristo, en sintonía total con el Señor. Y por eso la primera lectura dice: ¿para qué nos sirve lo que sabemos? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre inteligencia y sabiduría? La palabra inteligencia habla de tu cerebro, de tu salud corporal y mental, y de que eres capaz de captar información, arreglarla en tu cerebro y funcionar bien con eso. Entonces, lo normal es un niño ya en la escuelita que va aprender a leer a los 3 años, a los 4 años ya escribía, y ahora sabe 2 lenguas que ya a los 5 años, y mire, les prestamos el teléfono, y eso se pasa en el día, ya me sale arreglar el teléfono cuando se me daña, a los 6 años esto, y ya en la escuela le está yendo bien, el diploma que le dieron en el primer grado, y es eso, ese niño es inteligente. Pero aguánteselo pues, que no se lo soporta a nadie, que no puede vivir con nadie, que es una pataleta por todo, que allí hay inteligencia, pero falta como la sabiduría para vivir. Y hay niños que tal vez, estoy hablando de niños porque es un ejemplo muy fácil, pero obviamente todos nosotros somos inteligentes para unas cosas, no para otras. A mí me fue bien, digamos, en geografía, en historia, en español, y era muy difícil para las matemáticas, para la química, para la física, así. Pero ahí la sabiduría ya no es la inteligencia de los libros de la escuela, de cómo manejar la tecnología hoy en día, sino la sabiduría para vivir la vida. Cuando uno ve que estos niños a veces desde pequeñitos como que es más fácil vivir con ellos, como que no solamente aguantan porque a veces saben decir las cosas, pero tienen como el cálculo para decirlo en un momento y otras veces se quedan calladitos y como que van creciendo de una forma que esta niña tan madura, este niño tan maduro, y como que crea una admiración alrededor de él, no porque se lo propongan, no porque el libro en la escuela, nada, como que hay algo en su carácter que se ha ido formando. Tal vez a los papás, uno de los papás les transmite cierto tipo de sabiduría que no es la inteligencia simplemente. Entonces la primera lectura nos está diciendo: pidamos la sabiduría de Dios, el consejo de Dios, la sabiduría de Dios para arreglar nuestros caminos, para enderezar nuestros caminos. Qué cosa tan bien dicha, porque ya no es simplemente, estamos muy mal, necesitamos que Dios nos ampare, que Dios nos guarde, que Dios nos cuide. Sí, pero también es tú tienes que decidir ser miembro de Cristo, ser seguidor, discípula de Cristo, y entonces ahí sí pedir la sabiduría para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Finalmente, en la carta de San Pablo a Filemón, ese libro se lo recomiendo porque es buenísimo. Lo más bueno de ese libro es que es súper cortico, es solamente una página por este lado y una página por este lado. El libro más cortico de la Biblia, pero es maravilloso. La carta a Filemón, la leímos hoy casi toda, pero es cortito. Y dice pues que San Pablo estaba en la cárcel, que él conoció a un muchacho onésimo y que como que lo conquistó para Cristo y lo hace como su hijo en Cristo. Y entonces Onésimo es esclavo de otro señor por allá. Y entonces, cuando Onésimo va a salir libre, en
Onésimo es tu esclavo, pero yo lo he hecho un hijo de Dios para Cristo. Quiero que lo recibas como quien recibieras a mí, somos buenos amigos. Recíbemelo ya no como esclavo, sino como hermano en Cristo Jesús. Eso es la sabiduría de Dios en acción. Es cuando San Pablo inclusive dice: yo lo quisiera tener aquí para mí, pero te lo devuelvo para que ya no lo recibas como esclavo, sino como hermano en la fe de Cristo Jesús. Esa es la sabiduría de Dios que nos cambia los esquemas, que nos cambia la forma de pensar, que nos cambia como nuestras pequeñeces en la forma de pensar las cosas. Que a veces uno, por ser como muy avispado en los negocios, como para estar que nadie me haga trampas, para que no me salgan adelante, se vuelve uno tramposo, se vuelve uno abusivo en los negocios, en el pago de alguien que me está haciendo un favor, un trabajo en la casa o algo, y a veces uno no cae en cuenta que le está haciendo injusto. Hay cosas que de pronto ya no son el esclavo de antes, pero a veces necesitamos volver a ser discípulos y discípulas de Cristo para decir: cuando vivimos en Cristo, se nos cambian esas mentalidades que son como tan recortadas y que se vuelven injustas y que se vuelven abusivas. La carta a Filemón en eso y se la recomiendo. He recomendado varias cosas. Una, Church Catholic Women Preach, un sitio en el internet donde mujeres predican, por ahora es solo en inglés, pero los que puedan les recomiendo. Es interesante. Y de verdad, al punto de que siempre somos varones los que estamos predicando en la misa católica. Qué bueno también escuchar que las mujeres, aunque no lo hagan todavía en la misa, no se puede todavía, pero que prediquen y hacen unas reflexiones maravillosas. Lo otro puede ser recomendable, entonces, es que te sientes como dice el Evangelio y decides. Si vas a seguir a Cristo, toca decidirse por Cristo y empezar a cerrar otras puertas, otras ventanitas en tu vida. Y finalmente es cuando estamos siguiendo a Cristo, necesitamos de esa sabiduría de Dios para cambiar nuestra mente, que a veces es muy cortica, muy reducida, como muy abusiva, como muy no me importan los demás, como no importa lo que pasa con otros, yo necesito salir adelante. Necesitamos construir el pueblo de Dios